los médicos familiares somos ideales para crear o para adaptar o implementar modelos de transición a la adultez. O sea, es muy relevante que los niños y niñas no se queden solamente en los servicios de pediatría y que los adolescentes puedan tener una transición a la adultez que sea adecuada. O sea, además de poder intentar que la transición sea alrededor de los 18 y 19 años de edad, deberíamos poder transicionar hacia los servicios de adulto de una manera más adecuada, de una manera integral y de una manera coordinada también, cuando sea el caso, en el caso de los pacientes que se van a atender en el nivel secundario. Poder coordinar las acciones con el intersector y con la comunidad, identificando las redes que tenemos alrededor y, como les mencionaba en alguna parte anteriormente, poder aprender de cada paciente en particular. Muchas veces ellos conocen sus síntomas, conocen sus complicaciones, entonces tener claro que nosotros no somos los expertos en su patología, sino que ellos lo son. Y poder también, por otro lado, estudiar esa patología específica para saber, bueno, si mi paciente va a recibir este medicamento, estas van a ser las reacciones adversas que yo espero, o estas van a ser las limitaciones o las derivaciones que yo le debería hacer, porque esta enfermedad va a tener un impacto en el hígado, por ejemplo, en el corazón, etcétera, a largo plazo, o el medicamento va a tener ese impacto y entonces debería estar más atento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para otras patologías? Muchas enfermedades poco frecuentes aumentan el riesgo de enfermedades frecuentes, de diabetes, de hipertensión o de otras enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, eso es muy relevante que nosotros también lo podamos tener claro para poder tenerlo dentro de nuestro espectro y de los controles y del seguimiento que le vamos a ir haciendo a ese paciente en particular. Por lo tanto, en términos súper prácticos, hay que ser muy receptivos, hay que ser muy flexibles. Nosotros debemos tener la flexibilidad para que en un momento el paciente se pueda atender conmigo y en otro momento se pueda atender con un colega, por ejemplo. Siempre considerar las herramientas digitales que están disponibles actualmente. Muchos pacientes, como les mencionaba, a veces tienen ideas de lo que pueden tener y entonces uno puede ir guiando su odisea diagnóstica por ese camino, pero además pueden tener ideas concretas sobre qué exámenes necesitan o cuáles son los tratamientos que pudieran estar disponibles para ellos. Es también muy relevante poder empoderarlos para que ellos tengan un rol muy activo en su enfermedad, para que ellos puedan también activar redes alrededor, poder favorecer el contacto con agrupaciones de pacientes. Como les mencionaba, existen 3 agrupaciones paraguas, es decir, que agrupan a las otras agrupaciones más pequeñas, que son la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECHEP, la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF, y la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes. Estas 3 agrupaciones paraguas en general tienen una voz muy activa y tienen un rol muy activo también en la creación de políticas públicas. Por lo tanto, si alguna persona tiene una enfermedad poco frecuente que quizás afecta a una persona en el país, el poder acercarse a estas agrupaciones también le va a dar herramientas para poder abogar por su patología y para poder ir haciendo masa común, masa crítica, para poder ir favoreciendo que ocurran las cosas, para poder favorecer su tratamiento, por ejemplo, para poder favorecer su acceso a determinadas prestaciones, para poder facilitar esta coordinación de la red muchas veces. Ya, finalmente, conocer la red en la que estamos insertos es muy importante, qué prestaciones están disponibles, pero también saber, conocer las garantías, conocer qué patologías están garantizadas ahí, qué medicamentos se incluyen o qué prestaciones se incluyen, conocer nuestro mapa de derivación, a qué centros le derivamos como atención primaria, qué no nos deberían derivar, si esta patología va a este centro, pero esta otra patología va a este otro, o esta especialidad al otro, cuáles son los tiempos de espera, o sea, decirle al paciente que lo voy a derivar a genetista, ok, pero ¿cuánto tiempo va a estar esperando para llegar a ese genetista? ¿Cuáles son las opciones que tiene disponibles? Y finalmente, ¿cuáles son los recursos disponibles? Y tener fuentes confiables de información. A veces existen municipalidades que tienen convenios para hacer exámenes diagnósticos, para ir a algunos especialistas de manera particular a los cuales uno le pudiera pedir alguna opinión. Tienen centros a veces de rehabilitación disponibles o centros para personas con discapacidad disponibles. Entonces, todas esas cosas deberíamos tenerlas claras para saber dónde derivar. Y por otro lado, sobre las fuentes confiables de información, yo ahora les voy a dar algunos tips, pero es súper relevante poder saber dónde acudir para poder encontrar información importante sobre el tema y sobre esa patología en particular que tiene mi paciente. Entonces, dentro de estos recursos prácticos, les dejo primero el link de la oficina que se los había mencionado antes. La red Orphanet es una red internacional en donde se agrupa la información con respecto a las enfermedades raras. Es una organización que inicia en Francia, pero ya existe a nivel global. Y entonces en este lugar uno pudiera encontrar las características de enfermedades raras específicas. En la mayoría de los casos uno puede poner el nombre de la enfermedad y aparece
incidencia o la prevalencia global que se ha reportado, si se asocia a alguna mutación genética específica, algunas características clínicas. Entonces, muchas veces nos ayuda o también nos ayuda cuando llega un paciente y me dice, mira, yo tengo la enfermedad tanto, para que uno pueda saber si se trata o no se trata de una enfermedad poco frecuente y cuáles son las características de esa enfermedad. Find Zebra es un sitio que está en inglés y que nos sirve para poder poner algunos algunos síntomas o algunos signos clínicos, y entonces esta página nos va sugiriendo qué enfermedad rara puede tener el paciente. Existen otros dos sitios que son los de Genomics Education, son del Servicio Nacional de Salud inglés, NHS UK, y ellos tienen una rama de educación en temas de genómica que incluye muchos temas de enfermedades raras, y entonces ahí están los Genotes, que son como cápsulas pequeñas que hablan de información general sobre enfermedades raras y sobre genómica, y en particular hay una parte que habla de la genómica en atención primaria que también nos puede ayudar para hacernos una idea sobre cuál es el rol que podemos tener nosotros y cómo poder ayudar a nuestros pacientes. Hay otro sitio que es M4RD, que es Medics for Rare Diseases, que habla de los médicos por las enfermedades raras, que es una agrupación de médicos que empezó en África y Europa, y ellos ahí también tienen cursos online donde uno pudiera aprender sobre temas. Lamentablemente también está en inglés como los sitios anteriores que les mencioné, pero también tienen cursos y tienen cápsulas que son también muy útiles al respecto si necesitan más información. Y en futurelearn.com también hay cursos que pueden estar en español o en inglés. Lamentablemente hay muchos que son pagados, pero hablan también de temas de genómica y de enfermedades raras, en los cuales uno pudiera también ahondarse más en este tema o en particular de algunas enfermedades específicas. Con respecto a los desafíos futuros, aquí voy a dejar como algún barniz al respecto sobre lo que se podría venir. Y entonces, para la atención primaria en particular, creemos que es muy relevante avanzar en codificar algunos test genéticos para FONASA, de modo que los pacientes puedan empezar a acceder a ellos, al menos a través de la modalidad de libre elección, y que además eso nos ayude a poder incorporar a que sean cubiertos por las ISAPRES. Y esto tiene que ver con que la mayoría de los test genéticos que actualmente hay disponibles en el mercado, muchos de ellos se encuentran en el sector público y muchos de ellos no tienen codificación FONASA, por lo cual no son cubiertos. Se pueden implementar teleconsultas con médicos genetistas clínicos o algún modelo de consultoría en cada cierto tiempo, por ejemplo, que un genetista pueda asesorar a los médicos de atención primaria o al equipo de atención primaria en temas relacionados o en dudas diagnósticas. Se pudiera considerar el acceso a test genéticos en atención primaria como se hace en otros países, en los cuales el médico de atención primaria puede pedir algún test en el hospital, por ejemplo, y que vuelva con el diagnóstico o que vuelva con el resultado de ese examen para poder apoyar un diagnóstico, saber a quién derivar. ¿Ya? Y esto se puede restringir, por ejemplo, a algunos síndromes específicos o a algunos profesionales específicos, quizás un profesional del centro que pueda tener la capacidad de hacer esta solicitud de manera centralizada. O se pudiera implementar que un médico de la comuna, por ejemplo, haga estas consultorías y que solo ese médico tenga acceso a el pago de ciertos exámenes. Por supuesto que el profesional que haga esto y que tome esta decisión de pedir los exámenes tiene que estar capacitado. Lo ideal es que los genetistas ahí tengan un rol asesor muy importante para poder implementar protocolos de referencia y contrarreferencia que nos permitan hacer esta guía diagnóstica para que ellos puedan saber en quiénes indicar el examen, qué examen se indica, cómo interpretar este examen, etcétera. Y esto se ha hecho en algunos países con un muy buen resultado. También se puede aprovechar actualmente en la era de la inteligencia artificial en la que nos encontramos. Muchas veces existen algunas herramientas de inteligencia artificial como Claude o como ChatGPT que nos pueden ayudar con algunas consideraciones diagnósticas o análisis de casos clínicos en que uno pudiera ingresar, por ejemplo, los síntomas o los signos del paciente y que nos pudieran ayudar con algunas alternativas diagnósticas. En algunos países se ha hecho a partir de fichas clínicas, por ejemplo, en que tienes dudas la ficha clínica es analizada por algunas herramientas de inteligencia artificial y pudiera como sugerir algún diagnóstico, etcétera. Se puede colaborar para realizar ensayos clínicos. En general, la atención primaria no colabora mucho con esto, pero sí pudiéramos ayudar reclutando pacientes, por ejemplo, incluyendo médicos para realizar pesquisa universal o pesquisa cuando existen algunos síntomas específicos, poder hacer seguimientos de tratamiento. A veces existen tratamientos de alto costo que requieren seguimientos que son más frecuentes, entonces para poder aprovechar muy bien el recurso, pudieran hacerse de repente algunos seguimientos clínicos en atención primaria, para poder conocer el desarrollo de la farmacogenómica. O sea, actualmente la farmacogenómica es la rama de la genómica que se dedica a la farmacología, entonces tienen que ver con temas de
farmacocinética, farmacodinámica, farmacovigilancia. Y existe mucho desarrollo de la farmacocinética genómica, perdón, en algunas áreas específicas como cáncer, salud mental, adicciones, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el que nosotros como médicos de atención primaria podamos conocer eso también nos ayuda a poder realizar aplicaciones específicas para enfermedades raras o para poder ir haciendo esta relación entre la genómica y las enfermedades raras y nuestros pacientes en general. Y finalmente poder insistir para que se vayan incluyendo contenidos relacionados con las enfermedades poco frecuentes y con la genómica en los currículums de pregrado. Sabemos que, como les mencionaba anteriormente, que esto no es muy frecuente en Chile, pero sabemos que en otros países se ha fortalecido mucho el rol de otros profesionales para poder ayudar en esta odisea diagnóstica y para poder ayudar en el apoyo familiar que requieren durante el proceso de la odisea diagnóstica o de hitos clínicos que pudieran ser más relevantes y así poder aprovechar también el rol que tienen otros profesionales de salud que no son necesariamente médicos, que pudieran tener un enfoque mucho más integral de lo que pudieran hacerlo los médicos. Por lo tanto, es muy relevante que exista sensibilización de todos los profesionales de salud desde que somos pequeños, desde que estamos en pregrado y a través del tiempo para poder ir favoreciendo también esta comunicación y esta integralidad. Como resumen final, les puedo mencionar que, bueno, sabemos que la PS es una pilar fundamental para alcanzar la universalización, por lo cual podemos responder las necesidades de la mayoría de los pacientes a través de la atención primaria y de sus familias también. Los profesionales de atención primaria tenemos un rol privilegiado porque conocemos la mayoría de las veces a cabalidad a nuestros pacientes, a sus familias, al entorno en donde se desarrollan, ¿ya? Y podemos también además tener el privilegio de seguirlos a través de su curso de vida, de ir siguiendo las distintas etapas de desarrollo, a diferencia de consultas específicas que pudieran ocurrir, por ejemplo, en el nivel secundario. Por lo tanto, nuestra función como articuladores de la red debiera ser muy preponderante y se debe seguir avanzando en formación nuestra como médicos, pero también de colegas de otros profesionales, de estudiantes de pregrado y de posgrado, para poder visibilizar a las personas que tienen alguna enfermedad poco frecuente, para poder visibilizar a sus familias y a sus cuidadores, de modo que podamos todos trabajar en conjunto por un sistema de salud que sea muchísimo más inclusivo. Muchas gracias y les dejo finalmente el listado de referencia. Ustedes tienen mi correo, así que cualquier cosa me pueden contactar. Gracias, hasta luego.